95, es pura señal radiofónica en donde don Luis Ortiz es el amo y señor en esta tarde. De tal manera que, pues, si nos van a enviar en mensajes, hágalo por la vía telefónica del 614-432-3003 y ustedes envíenos sus mensajes, sus imágenes, aunque tendremos problemas porque no tenemos tampoco acceso al WhatsApp, solamente a la vía telefónica tradicional. Entonces, no estoy diciéndolo así exageradamente. Y pues en este contexto estamos recibiendo a don Héctor Acosta, el auditor superior del Estado, sin duda alguna, uno de los hombres más mencionados en los medios de comunicación de los últimos, ¿qué serán? 12 días. Pues no sé cuánto. Javier, buenas tardes, gracias por la invitación. Pero pues los resultados recientes en materia tanto judicial o prejudicial como en los informes de la auditoría han hecho que el trabajo que hemos realizado sea materia de escrutinio, de discusión y de debate público. Sí, es que fue en febrero cuando presentaste los resultados. Bueno, los presentaste antes, pero luego en febrero hubo una reunión en donde estuvo la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado y su presidenta, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la diputada de Morena, Leticia Ortega, y en la colaboración que hice el domingo pasado en el diario, lo resalté este hecho porque el trabajo realizado por el equipo de ustedes, encabezado por ti en la Auditoría Superior del Estado, mereció el reconocimiento de la única, creo que es la única fuerza de oposición partidaria que existe en Chihuahua. Y esto formó parte, el trabajo de ustedes es el que le da el sustento a las denuncias presentadas por la Fiscalía Anticorrupción, tanto en la detención del exsecretario de Hacienda, Javier Corral, Arturo Fuentes Vélez, como del exsecretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera. Y pues por eso parte de esta era la intención de conversar contigo y darle a conocer el punto de vista del cuadro técnico, el enfoque técnico que los llevó a estas conclusiones. Y yo lo que estoy tratando de llegar, de mostrar ante nuestros radioescuchas es si hay diferencias o parecidos con los procesos que se realizaron en el sexenio, en el quinquenio encabezado por Javier Corral, o si por el contrario hoy tenemos un mejor sustento, o si hay sustento para la imputación de delitos atribuibles a exfuncionarios públicos. Bueno, esto último, Javier, yo no lo podría calificar. Yo no podría calificar cuál es mejor vía para llegar a la detección de irregularidades en el manejo del gasto del presupuesto estatal y municipal. No podría yo hacer esa calificación. Lo que yo podría explicar es lo que hizo la Auditoría Superior del Estado, cuáles fueron sus resultados técnicos basados en una revisión absolutamente objetiva que va encaminada siempre a vigilar que el ejercicio del gasto de los funcionarios que hacen en los funcionarios públicos en representación del gobierno se apeguen a la ley. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Ahora, para poner en contexto un poquito la historia reciente de esta información que ha sido ampliamente comentada en recientes días por lo que acabas de mencionar, yo hablaría de 3 fechas. El 15 de diciembre nosotros entregamos el informe general de la revisión de la cuenta pública 2021, el 15 de diciembre del 2022. Es decir, le entregamos al Congreso los resultados de todas las auditorías que hicimos y un resultado general. Que abarcaba los 9 meses los 9 meses últimos del gobierno de Javier Corral y los primeros 3 meses de Maru Campos. Una proporción muy amplia de los últimos meses de gobierno del quinquenio anterior y los primeros meses de esta administración estatal. Eso fue en diciembre, el 15 de diciembre. Luego, en el mes de enero, me cita la Comisión de Fiscalización, de la cual depende la Auditoría Superior del Estado, para que se le explique el contenido
en forma concreta, resumida, de dichos informes, y a la vez conocer los asuntos más relevantes que se habían contenido en dichos informes. Luego, después de eso, viene una evaluación que es con lo que cierra el proceso de fiscalización, que es la evaluación a la auditoría por parte de la Comisión de Fiscalización. Este fue el último evento donde la Comisión de Fiscalización, después de revisar todo nuestro trabajo, duró prácticamente 9 meses en un proceso muy técnico también, revisándonos a nosotros, emite una evaluación promedio de 95% de cumplimiento, una calificación que emiten un dictamen por unanimidad todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Entonces, esa es un poco la historia. Ahora, lo que ha sucedido recientemente respecto de estas órdenes de aprehensión que se giraron, solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, a su vez fueron producto de los resultados de auditoría de la Auditoría Superior del Estado. Pero no es una sorpresa ni tampoco es algo que alguien pueda llamarse, pues, como lo digo, a sorpresa, porque desde el 15 de diciembre, si cualquier persona se metiera a la página de la Auditoría Superior del Estado y revisara los informes respectivos, ahí, desde el 15 de diciembre, anunciamos que íbamos a presentar las denuncias por diversos hechos que encontramos y que consideramos que tenían un contenido tipificado como una conducta penal en el Código Penal del Estado de Chihuahua. Y recibió amplia difusión en los medios de comunicación, además. Exactamente. Estoy tratando de recordar, pero creo que sí escribí un artículo por ahí con base en ese informe de resultados. De hecho, si mi memoria no me falla, estuvimos aquí platicando esos resultados en febrero. Así es. En febrero estuvimos y hice mención a estas irregularidades, y entonces la consecuencia de las órdenes de aprehensión pues sea una raíz precisamente de esos resultados de auditoría. Por eso sorprende que luego Arturo Fuentes Vélez haya expresado a través de redes sociales que él nunca fue requerido a presentarse frente a la Auditoría Superior del Estado y luego ante la Fiscalía Anticorrupción, porque hay todo un procedimiento en el cual la Auditoría Superior les notifica de los hallazgos que ustedes hicieron y los entes auditados tienen que presentarse a hacer aclaraciones. Es correcto, pero yo puedo hablar exclusivamente por el proceso de la Auditoría Superior, que es lo que me corresponde. Sí, la Fiscalía es otra. Nosotros auditamos instituciones, nosotros no auditamos personas físicas, no auditamos servidores públicos ni ex servidores públicos, auditamos instituciones y por lo tanto nuestra relación es institucional respecto de quien se encuentra en ese momento despachando como titular de un ente al que estamos revisando. Ajá. En este caso ya le correspondió al actual titular de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado ser notificado de la auditoría y responder o poner a disposición de nosotros la información que estábamos auditando. Los resultados que nosotros arrojamos fue a raíz de la información que nos pusieron a disposición y que realmente creo que es la información que se tenía pues dispuesta para efectos de auditoría, porque forman parte de una memoria documental, que así le denominan, de 20 y tantos tomos, donde se dejó o se quiso dejar constancia de los trabajos realizados. A lo mejor hay que entrar en materia de un despacho contratado para la reestructuración de la deuda pública del Estado, contratado en el 2019, le pagan una cantidad en el 2019, en diciembre, y otra cantidad en agosto, que da un total de 98.6 millones de pesos con el IVA incluido por los servicios que prestó de asesoría para esta reestructuración, en los cuales nosotros encontramos como hallazgos y que luego se convirtieron en observación que existían... ¿Hacemos el recuento? Sí, claro que sí. Después del corte comercial. Vamos al corte y regresamos. Estamos con el Auditor Superior del Estado, con Héctor Acosta Félix. Vamos al corte. Acerto Radio, un espacio dirigido por Georgina Torres. En un momento regresamos.
Congreso del Estado de Chihuahua. ¿Sabes cómo funciona el Congreso del Estado? Cuenta con una Junta de Coordinación Política, cuya función es propiciar acuerdos entre las y los diputados en beneficio del Estado. Además de los asuntos que trabajan en las comisiones legislativas y sus actividades de gestión en los distritos, las y los diputados sesionan 2 días a la semana de septiembre a diciembre y de marzo a mayo. Durante los meses restantes, los asuntos a resolver corresponden a la Diputación Permanente, que sesiona una vez a la semana. El Pleno puede ser convocado de manera extraordinaria por parte de la mesa directiva cuantas veces sea necesario. 67 Legislatura, al servicio de Chihuahua. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena 102.5 de FM y Antena TV, el lugar indicado donde estarás al tanto de lo que sucede en el estado, así como en el mundo. Noticias, deporte, cultura y música. Tienen para ti un amplio equipo de comunicadores que tú ya conoces. Antena 102.5 FM y Antena TV. Congreso del Estado de Chihuahua. Los asuntos que son votados en el Pleno del Congreso inician en las llamadas comisiones legislativas, integradas de forma plural por miembros de cada bancada y representaciones parlamentarias. Ahí analizan las iniciativas de leyes, decretos y acuerdos que presentan las y los diputados, elaboran el dictamen y luego es enviado para su aprobación o no en sesión del Pleno. El Poder Legislativo cuenta con comisiones de dictamen, fiscalización, jurisdiccionales, especiales y de representación. 67 Legislatura, al servicio de Chihuahua. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento. El espacio donde la noticia se convierte en reflexión y opinión. Continuamos. Ya estamos de regreso y estamos conversando con el auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix. Entonces, el recuento de las violaciones, irregularidades que ustedes encontraron. Les llamaremos técnicamente observaciones, que no es otra cosa más que incumplimientos a la ley que regula el ejercicio del gasto. En el primer caso, en el caso de la Secretaría de Hacienda, repito, se contrata la asesoría de un despacho para la reestructuración de la deuda pública, esto en 2019. En primer lugar, no se aplica la ley de adquisiciones para poder contratar al despacho. Se le contrata a través de un fideicomiso y con esta argumentación se determina no aplicar la ley de adquisiciones. Y no aplicar la ley de adquisiciones implica no hacer un estudio de mercado, no tener que solicitar suficiencia presupuestal, no establecer un contrato con las características. Perdón, Héctor, esto de la suficiencia presupuestaria quiere decir que el presupuesto tenía que tener dinero suficiente para pagar la contratación de este bufete. Es correcto. De forma muy sencilla, antes de hacer un gasto en el gobierno, lo que hace el área de administración primero es preguntar a quien maneja el presupuesto si hay recursos para hacer ese gasto. Sí. Entonces, lo que se tenía que haber hecho es, si había recursos, 49 millones de pesos para el primer pago, para poder llevar a cabo la contratación. Se omite esto y se omite también todas las disposiciones que regulan lo que debe contener un contrato
de servicios, como por ejemplo el establecimiento de garantías de cumplimiento, de vicios ocultos, y también las disposiciones que establecen cómo se van a determinar los incumplimientos y por lo tanto las penas convencionales, es decir, las penalidades por el incumplimiento de ese contrato. Todo esto se omitió. Esta es una de las observaciones más relevantes. Sí. Hicieron a un lado la ley. Y el estudio de mercado lo omitieron también, que ese es el que demuestra que contrataste al que te ofreció mejores tarifas. Que tenías que precios. tener 3 cotizaciones, por lo menos, si ibas a hacer una adjudicación directa, por lo menos 3 cotizaciones, y identificar de esas 3 cotizaciones quién te ofrecía las mejores condiciones, en precio y en calidad de servicio y en experiencia. ¿Sí? Entonces, al no aplicar la ley, la haces a un lado. El artículo 1 de la ley de adquisiciones establece que no se puede realizar ningún acto jurídico encaminado a la no aplicación de la propia ley. O sea, la propia ley dice: no realices ningún acto encaminado a hacer un lado la ley. O sea, pórtate bien, respeta esta y entonces, ley. Lamentablemente no se aplica la ley y es yo creo que una de las observaciones más sustentadas. Luego, ya cuando nos vamos a revisar el cumplimiento de ese contrato que no fue emitido conforme a la ley de adquisiciones, lo que se encuentra es una memoria documental de 20 y tantos volúmenes, 20 y tantos tomos, donde se establecen cerca de 170 actividades que debe de cumplir el prestador del servicio. En la memoria documental no hay evidencia, voy a decirlo, fehaciente, de que esas actividades hayan sido asesoradas por el despacho. Los documentos están, sí, algunos documentos no se encuentran inclusive, pero los documentos no implican que hayan sido elaborados con asesoría del despacho. Inclusive algunas declaraciones que obtuvimos en el ejercicio, en la ejecución de la auditoría, expresan algunos colaboradores de la propia Secretaría de Hacienda que ellos fueron los que elaboraron los documentos sin la participación del despacho. Sin ningún asesor. Sin ningún asesor. Algunos, ayudara. no estoy diciendo que el 100%, pero sí algunos. Por otra parte, algunas actividades que sí fueron incluidas, tenían como fecha una fecha anterior a la vigencia del contrato. Es decir, ¿cómo puede el despacho haber colaborado si todavía no tenía un contrato firmado con la Secretaría de Hacienda? Esa es otra de las... Y que además supiera de qué era el servicio que iba a prestar. Sí, es decir, hicieron algo así como una especie de reconocimiento retroactivo fuera del contrato de actividades que no formaban parte de las fechas en las que estuvo vigente el contrato. ¿Sí? Entonces, esto por sí mismo pues genera algo que nosotros concluimos en la posible comisión, porque nosotros nada más podemos hablar de una presunción comisión del delito de ejercicio ilegal de facultades y atribuciones, en razón de que el dicho delito establece que lo comete quien realiza una contratación ilegal de servicios. Y si no se utilizó la ley de adquisiciones y era obligatorio aplicarla, pues entonces hay una contratación ilegal y automáticamente se encuadra presuntamente la conducta en este delito que acabo de describir. Eso fue lo que nosotros desde diciembre plasmamos en un informe público que desde entonces está en la página de internet de la auditoría. Se lo notificamos al Congreso, se lo exponemos al Congreso en una sesión pública de la Comisión de Fiscalización y presentamos la denuncia. Lo demás, la investigación que realizó la Fiscalía Anticorrupción, pues es un trabajo de la propia Fiscalía que llevó a configurar y convencer a un juez de control de emitir una orden de aprehensión que todos conocemos en este momento. Y luego, ese es en el caso de Arturo Fuentes Vélez. Ya como lo ha relatado, hay la comisión de distintas irregularidades.
Pero en el caso del el endeudamiento contratado por el Ichizal, por Eduardo Fernández, me parece que la comisión de irregularidades es todavía más grosera. Bueno, haciendo el paréntesis de que yo no menciono nombres particulares. No, los menciono yo. Yo hablo de el contenido del informe y de dependencias. Sí. En esa misma revisión de la cuenta pública, en el informe individual ahora del Instituto Chihuahuense de la Salud, se detectó la contratación de un crédito a corto plazo por 400 millones de pesos. Sí. 401 millones de pesos. 400 millones de pesos. Este contrato es un contrato a corto plazo. La Ley de Disciplina Financiera establece que los contratos a corto plazo, es decir, aquellos que se pagan dentro de un año, en un periodo de un año, sí, o antes de terminar la administración, pueden realizarse sin autorización del Congreso, con una sola excepción. Cuando el crédito va a pagarse más allá de los 3 meses anteriores a terminar la administración correspondiente, entonces sí tiene que tener autorización del Congreso. Y por mayoría calificada. Este crédito, así es, este crédito se tramitó en marzo de 2021, por lo tanto iba a terminar de pagarse en septiembre de 2021 y estaba, podemos decirlo de esta forma, en la época de veda, en la cual ya no puedes contratar créditos, financiamientos, en este caso un financiamiento, sin la autorización del Congreso. Entonces, hicieron el trámite, obtuvieron el financiamiento sin autorización del poder, en ese caso legislativo, que es el que tenía la atribución para darles esa autorización. Esto también contiene otra observación, que es que en este proceso, ya cuando se autoriza el financiamiento, por los montos de que estamos hablando, y es un crédito a corto plazo, requerían por lo menos 2 ofertas de instituciones financieras que igualmente compitieran y les dijeran cuáles eran las condiciones crediticias que le ofrecían por estos 400 millones de pesos. Eso no se hizo, tampoco. Hicieron una adjudicación, se puede decir, o una contratación directa con un banco, y el cual por estos 6 meses de financiamiento de 400 millones de pesos se pagan entre intereses y comisiones 27 millones de pesos. 24 millones de pesos, perdón. 24 millones de pesos. Es un mundo de dinero. Claro. Por los intereses y las comisiones. Sí. Independientemente de la necesidad del financiamiento, de la urgencia para pagar quizás proveedores, de la urgencia para comprar medicamentos, todo eso puede ser independiente a la obligación que se tenía de cumplir con un proceso legal establecido en una ley general. Digo ley general porque es expedida por el Congreso Federal, que se llama Ley de Disciplina Financiera de los estados, de las entidades federativas y de los municipios. Es decir, expedida creo que en 2016, ¿no? 2015. Fue una ley precisamente para ordenar el desaseo que existía en los estados del financiamiento sin control que se tenía en entidades federativas, que estaba repercutiendo en la calificación crediticia de México como país. ¿Sí? Entonces lo que hicieron fue poner reglas a los estados para que pudieran establecer procedimientos especiales para este tipo de financiamientos o pasivos. Es que en la parte final de muchos gobiernos estatales fue una verdadera batahola, en donde los gobernadores que se iban solicitaron créditos y demás, y vámonos, le dejaron el Es correcto, por eso esa es una de las motivaciones que llevan a la expedición de esta ley, de como un gobierno va de salida, pues ya no tiene tanto apuro de dejar finanzas sanas, pide financiamientos para pagar proveedores, resolver el problema a muy, muy corto plazo en cuanto se da su salida, y luego llega la siguiente administración
trátese donde se trate, de cualquier estado, de la misma federación, y es esta nueva administración la que tiene que hacer frente a condiciones de financiamiento pues que no tuvo oportunidad de opinar ni de tramitar. Y luego estamos hablando de este hecho irregular, pero esa legislación permitió que muchos municipios ya no incurrieran en esas prácticas y entonces se disminuyeran las contrataciones de créditos irregulares al término de administraciones municipales. Me parece que yo creo que ustedes encontraron muchos casos en donde ya observaron que ya esa conducta se había no desaparecido, pero sí atenuado, ¿no? Pues cuando revisamos las cuentas públicas de los municipios, encontramos que en Chihuahua tenemos municipios con muy bajos niveles de endeudamiento. Sí. Muy bajos niveles de endeudamiento. Prácticamente en términos generales habrá algunos casos excepcionales, pero los municipios en materia de endeudamiento tienen finanzas sanas. Sí. Fíjate. El problema lo tenemos a nivel estatal. Es a nivel estatal, es donde acarreamos, a propósito de lo que comentaban hace unos momentos José Luis Jaque, Serafín Peralta y Ernesto Avilés, pues es un problema de endeudamiento que se va simplemente posponiendo, ¿no? Acumulando, nos encontramos en este momento en un semáforo que establece la propia ley de disciplina financiera que controla la Secretaría de Hacienda, donde establece los 3 colores que todos identificamos para un semáforo. Sí. Color verde cuando los endeudamientos de una entidad federativa pues están, se puede decir, equilibrados en razón de los ingresos que tiene. En color amarillo cuando hay observación, cuando la federación está observando que ese estado puede entrar en un problema financiero, y en rojo cuando ya de plano no puede pedir más financiamientos. Chihuahua se encuentra en color amarillo, en observación. Sí, estamos, como quien dice, en seguimiento de la situación financiera en la que nos encontramos, y estamos dentro de los 5 estados con una deuda pública de las más altas, repito, dentro de los 5 estados con la deuda pública más alta. Por el monto y también per cápita, ¿no? Siempre es monto en relación con ingresos. Con ingresos. Así es. Sí, ese es un... Y mejoramos un tanto de acuerdo con algunas calificaciones, ¿no? De calificadoras internacionales. Bueno, nosotros no entramos a revisar esa parte. Hay un dato interesante. En el informe de la Secretaría de Hacienda, en el informe de la Auditoría de Secretaría de Hacienda, y estamos incluyendo un apartado donde, en primer lugar, determinamos cuál es la deuda pública al 31 de diciembre del año que estamos auditando, y hacemos una gráfica de cómo el Estado se fue endeudando. Uh-huh. Ahí se puede saber perfectamente cuáles fueron los años críticos en los cuales Chihuahua llegó a niveles de endeudamiento verdaderamente graves, ¿sí? Y esta información adicionalmente la estamos publicando, en este momento está publicada en la página de internet de la auditoría, donde se establece todos los pasivos globales que tiene el Estado y también los poderes y los entes descentralizados, los organismos descentralizados. Uh-huh. Entonces, hemos avanzado en esta parte en transparencia de forma muy importante, es decir, ya no se tiene que andar ahí buscando datos por todos lados. La página de internet de la auditoría tiene un apartado especial donde habla de los pasivos. Esto lo empezamos a hacer desde 2020, lo publicamos en 2021 y lo acabamos de publicar de 2022. Ahí aparece cuánto se debe el Estado, tanto en deuda pública a largo plazo, la deuda a corto plazo, como los pasivos también, otros pasivos que puede ser, por ejemplo, a proveedores o contratistas, y adicionalmente la deuda que tienen también los organismos descentralizados. Pues, de acuerdo con lo que estamos viendo, puede generarse responsabilidades para otras personas en estos 2 casos, o de acuerdo con el trabajo técnico que ustedes realizaron, solo señalaron las dependencias, y de ahí que sería la Fiscalía la que fije responsabilidades personales en estos 2 casos. Es correcto. Nosotros sí hacemos presunción de responsabilidades, pero es la Fiscalía la que determina en forma ya concreta
en contra de qué servidores públicos va a presentar la denuncia y en su caso a solicitar lo que corresponda, orden de presentación, orden de aprehensión, lo que proceda de acuerdo con sus propias indagatorias. Héctor, ¿alguna cosa que nos falte? No, creo que de estos temas relevantes, recientes, creo que lo hemos abordado pues ampliamente. Pues muy bien. Muchas gracias, Héctor. Al contrario, gracias por la invitación. Héctor Acosta, auditor superior del Estado, y su comentario, la reflexión, la información, hacer técnica sobre estos dos casos que han simbrado a la clase política chihuahuense y han metido en una polémica importante, pues sobre todo al grupo dirigente y frente a quien gobernó Chihuahua en el quinquenio anterior, Javier Corral. Este será tema que seguramente abarcará varios meses y estará presente en la opinión pública del Estado. Muchas gracias, Héctor. Al contrario, gracias igualmente. Regresamos, vamos a un corte comercial y regresamos.